Bueno. Especialista eléctrico. La calcalina. Bien, a ver, vámonos por acá. Listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a mirar todas las fisuras más importantes y las circunvoluciones más importantes a nivel del cerebro. Ustedes escucharon de repente ese día a la doctora Lenis que decía, es importante que ustedes conozcan esto. Sí. ¿Por qué? Porque escuchaban ustedes de las angulaciones que ustedes le tienen que colocar la cabeza al paciente cuando le van a tomar una resonancia, una tomografía. No es que el paciente coloque la cabeza como pueda y le coloco ahí el cosito para que el paciente no mueva la cabeza y se va a ver todo. No. Dependiendo de lo que el neurólogo o el neurocirujano quiera ver, él les va a explicar ahí en la orden. ¿Sí? Entonces, masa o bueno, una resonancia. Y de pronto en algunas ocasiones cuando no se conoce muy bien se evidencie tal cosa, lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo occipital, o cuando ya se conocen las cosas, pacientes con antecedentes de ACV hemorrágico al nivel de la arteria meningia media. Entonces ustedes tienen que colocar la cabeza del paciente para que se le vea el territorio vascular de la arteria meningia media. Eso es lo que les quería decir la doctora Lenis con el cuento de la angulación, ¿sí? Entonces, si voy a ver arteria meningia media y coloco el paciente así, no voy a ver nada. Voy a ver cerebro, sí, pero no lo que el neurólogo quiere ver bien. ¿Cómo quedó ese territorio irrigado por la arteria meningia media? Entonces es cuando tienen que saber ubicar la cabeza del paciente. Pero para poder saber ustedes ubicar la cabeza del paciente, tienen que conocer esta parte, ¿sí? Porque si no, arteria meningia media, joda, ¿qué es? ¿Sí? Esa vaina que es de la arteria meningia media. Y no tienen tiempo para meterse en la internet a buscar cuál es la irrigación de la arteria meningia media, ¿verdad? Eso es importante. Una cosa, nosotros vimos cuerpo calloso y eso, la cara interna del cerebro. No, todavía no, mentira. Vamos con esto. Bueno, muy bien. Entonces, voy a hablarles de las cisuras más importantes. Tenemos una cisura que atraviesa todo el cerebro en su cara lateral, desde arriba, desde la cisura interhemisférica, hasta la cisura lateral, ¿sí? Entonces vamos a empezar a enumerar. El 1, que se llama la cisura central. El 2, la cisura lateral. Estas eran las que anteriormente se llamaban cisura de Silvio y cisura de Rolando. Ya no se usan esos nombres, ¿sí? Cisura central, cisura lateral, ¿cierto? Por delante de la cisura central tengo la cisura precentral. Y por detrás de la cisura central tengo la cisura postcentral. Esos son los, digamos que las referencias más importantes que deben tener en cuenta ustedes, ¿cierto? Son las más grandes y son las que tienen que guiarse para hacer las angulaciones de la cabeza. Muy bien, voy a tener acá, este vendría siendo el lóbulo parietal, esto sería el lóbulo frontal, lóbulo temporal y lóbulo occipital. Entonces tengo esta cisura que está entre la cisura, entre el lóbulo parietal y el lóbulo occipital. Y esa se va a llamar la cisura parieto-occipital.
¿Sí? Importante también, ¿verdad? Muy bien. Ahora, me voy a los lóbulos, porque los lóbulos todos tienen las mismas, tienen otras cisuras. Lóbulo frontal. Tenemos dos cisuras muy importantes que me delimitan la parte de las circunvoluciones. La ventaja que tenemos hoy día, desde hace algunos años, es que ya el nombre de las cisuras de cada lóbulo ya no tienen esos nombres raros de personas, Wernicke, Broca y un pocotón de gente. No, ahora simplemente cojo el lóbulo y la inicial de ese lóbulo sería el nombre, la primera letra de la cisura, y me ubico de arriba hacia abajo en orden ascendente con los números, ¿sí? Entonces, esta cisura, estamos ¿en qué lóbulo? ¿Qué lóbulo sería este? Frontal. Entonces, ¿cuál sería la letra de esa cisura? ¿La qué? Cisura F, de arriba hacia abajo. La primera cisura, ¿qué número tiene? F1. Cisura F1. ¿El 7 cuál sería entonces? F2. Obviamente aquí hay otras cisuras mucho más pequeñas, pero que estos son para ustedes los puntos de referencia que deben tener en cuenta para las angulaciones, ¿sí? Luego pasamos al lóbulo parietal. ¿Cómo se llamaría esa cisura? P1. Nos vamos para el lóbulo occipital. ¿Cisura qué? Lóbulo temporal. T1 y cisura. Correcto. Ahora, ellas me están delimitando circunvoluciones. Estos son las hendiduras, estos son las líneas, los huequitos, por así decirlo, y en medio de cada hendidura hay esta elevación de tejido nervioso, que reciben el nombre de giros o circunvoluciones. Y los giros y las circunvoluciones se van a nomenclar igual que las cisuras, ¿sí? Se van a nomenclar igual que las cisuras. Ahora, aquí tenemos la cisura aquí. Y esta, la que está por delante de la central, la precentral. En medio de la cisura central y la cisura precentral hay esta circunvolución. Y esa circunvolución se va a llamar circunvolución precentral. Circunvolución precentral. ¿Sí? Y eso vendría siendo ¿qué? El número 13. Acá sería el 14. Entre la cisura central y la cisura postcentral hay una circunvolución. ¿Cómo se va a llamar esa circunvolución? Circunvolución postcentral. Ahorita vemos la parte funcional. ¿Listo? Ahora, por encima de la cisura F1 hay una circunvolución. Hay una circunvolución. ¿Cómo creen ustedes que se llama esa circunvolución? Aquí ya es más fácil. ¿Circunvolución qué? ¿Cómo se llamaba la cisura? Entonces, ¿cómo se llamará la circunvolución? Circunvolución F1. Entre la cisura F1 y la cisura F2 hay otra circunvolución. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo? F2, la circunvolución F2. ¿Sí? Y por debajo de la cisura F2 hay otra circunvolución muy grande. ¿Cómo se va a llamar? ¿Circunvolución qué? F3. Entonces fíjense que es fácil por ahora. No, es fácil. No, porque ahorita le metemos la parte funcional. Muy bien. Ahora,
Por encima de la cisura P1 tenemos una circunvolución. ¿Cómo se va a llamar? Circunvolución P1. ¿Sí? Y por debajo de la cisura P1 hay otra circunvolución. ¿Cómo se va a llamar? P2. Bueno, ahora sí. Por encima de la cisura O1 hay una circunvolución. ¿Cómo se llama? O1. Entre la cisura O1 y la cisura O2 hay otra circunvolución. ¿Cómo se va a llamar? O2. Y por debajo de la cisura O2 hay una circunvolución. ¿Cómo se va a llamar? O3. Correcto. Muy bien. Por encima de la cisura P1 hay una circunvolución. ¿Cómo se va a llamar esa circunvolución? P1. Circunvolución P1. Debajo de P1, ¿qué circunvolución habrá? P1, P2. ¿No es T? Ah, eso T, no P, sino T. T1, T2 y ¿qué? T3. Listo. Ya sabemos topográficamente los nombres de esas circunvoluciones. Ahora metámosle un poquito de complejidad con la parte funcional. ¿Sí? Entonces, la circunvolución precentral, funcionalmente se llama área motora primaria. Área motora primaria. ¿Qué significa eso? Que ahí se van a iniciar todos los movimientos burdos. O sea, todos aquellos movimientos que no son finos, todos esos movimientos que no son elaborados, sino instintivos, por así decirlo, en los que nosotros no tenemos que pensar para hacer el movimiento, ¿sí? Se inician ahí, en la circunvolución precentral, ¿sí? Y se llama área motora primaria. Muy bien. Me voy hacia adelante. Esta parte que está acá, por delante del área motora primaria, que me coge la parte posterior y media de la circunvolución F1, F2 y F3, ¿sí? Todo esto se llama el área motora secundaria, también llamada área premotora. Se conoce más como área premotora. Y ahí se inician todos los movimientos que requieren coordinación, todos los movimientos que nosotros conscientemente vamos a ejecutar. ¿Como cuáles? Por ejemplo, hombre, esto puede ser consciente o puede ser inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, voy a bajar las escaleras, puede ser inconsciente, o sea, simplemente bajo. Pero si de repente veo que las escaleras están muy congestionadas, entonces yo ya tengo que elaborar el movimiento, porque ya no puedo bajar rápido. ¿Y por qué? Porque me puedo caer, me puedo chocar con personas, porque voy a ir en contravía por la escalera, si estoy subiendo por el lado, si estoy bajando por el lado que tienen que subir las personas. Entonces eso requiere que yo piense, hay bastantes personas, entonces me toca bajarme por el lado derecho, ¿sí? Entonces eso ya, que son movimientos elaborados, se van a originar en el área premotora. Y luego la parte más anterior del lóbulo frontal se llama área prefrontal. Área prefrontal. En el área prefrontal encuentro todo lo que tiene que ver con atención, concentración, toda la parte de la inteligencia, toda la parte de la memoria a corto plazo.
ahí en el área prefrontal. Entonces, toda la información que ustedes reciben, por ejemplo, el día de hoy en clase, ¿a dónde llega? Al área prefrontal. Memoria a corto plazo. El problema es que ustedes la dejan ahí. No la llamo. ¿Sí? ¿Y cómo La dejan ahí. ¿Y qué pasa con esa? Ojo, el nombre dice a corto plazo, o sea que significa que es un conocimiento que fácilmente se puede, ¿qué? Perder, ¿sí? Se puede perder. Ustedes, en teoría, digamos, asumamos que sí, que están con la concentración puesta en la clase, con la atención puesta en la clase. Llegó la información ahí. Listo, bien. Después de mi clase tuvieron otra clase. Siguió acumulándose información ahí. ¿Sí? Después tuvieron otra clase. Pero ¿qué pasa? Que llega un momento en que está saturado. Yo siempre hago la analogía. Imagínense ustedes que los pupitres son neuronas y ustedes son conocimiento a corto plazo. Entonces, ocupo, listo, esta es la primera clase. Quedaron unas poquitas sillas vacías. Siguiente clase. Llegó la información, llegaron otros compañeros y se sentaron ahí. ¿Qué pasó? Que se llenó ya todas las neuronas con la información. Entonces llega una tercera clase y ella dice, no, están las sillas vacías, me voy. No. Llega la tercera clase y le dice, sálgase. Entonces, este conocimiento que vieron en la primera hora en morfología, se pierde. Se pierde. Y es ocupado por el conocimiento más reciente. Se pierde el más antiguo, o sea, el que vieron a las 7 de la mañana, y recuerdan el más reciente, el que vieron a la clase a las 11 de la mañana. Por eso es que ustedes, en determinado momento, ¿cómo era que se llamaba la cisura? Por ejemplo, a las 10 de la mañana, a las 11, ¿cómo era que se llamaba la cisura esa que atravesaba todo el cerebro? Ya se nos olvidó. ¿Por qué? Porque hubo otro conocimiento que desplazó eso. ¿Sí? Si a eso le agregamos que va a ser mucho más lábil esa información, o sea, va a ser mucho más débil esa información que está en la memoria a corto plazo, ¿cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando entonces acuérdense aquí que daba ¿qué? La atención y la concentración. Entonces, esa información no llega, intenta entrar y a pesar de que ve sillas desocupadas se va. ¿Cómo? Pasa la mosca. Ese señor que está allá, vaya mirando a ver a qué hora se julepea de allá, a qué hora se cae. ¿Sí? Se nos va la concentración y se nos va la atención. O sea que esos niños de repente que ustedes van a ver, que les van a tomar resonancia porque el neurólogo dice que el niño tiene una TDAH, que es un trastorno de atención, ¿sí? Que es el niño que es disperso, que es el niño inquieto y toda esa cuestión. ¿Dónde va a estar la lesión? ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes con esta información en la memoria a corto plazo? Pasarla a la memoria a largo plazo. Y ahorita les digo dónde queda la memoria a largo plazo. ¿Cierto? Bueno, listo. Luego tenemos acá, ¿cómo se llamaba esta circunvolución? Poscentral. Ojo. No, la pre era esta. La poscentral. Área somatosensitiva primaria. Área somatosensitiva primaria. A esa área llegan todas las vías aferentes al área somatosensitiva primaria. Perdón que se me olvidó. De aquí, del área motora primaria, salen, sí yo lo dije, todas las vías eferentes. Y aquí llegan todas las vías aferentes, tanto craneales como raquídeas. Llegan acá. ¿Sí? Pero esa información que llega ahí es ¿cómo? Es una información burda. Me duele. ¿Sí? Me duele. No más. Burdo. No hay discriminación. Me duele. Tengo frío. ¿Sí? Me tocaron. Llegó ahí. ¿Correcto? Ahora, si en algún momento esa información se puede quedar ahí, en el área somatosensitiva primaria, cuando yo digo, escucha,
me duele el pie, ya. De ahí no hablé más del dolor en el pie, se quedó ahí la información. Ahora, yo puedo discriminar esa información, yo puedo desglosar esa información, ¿sí? Y la paso acá, y esto se va a llamar área somatosensitiva secundaria, ¿sí? Cuando yo digo me duele el pie, y puede ser porque Velázquez me diga, ¿dónde? Yo digo, sí, es que me duele el dedo gordo del pie derecho, siento una punzada. ¿Qué me hizo hacer él? Coger el impulso y desglosarlo, discriminarlo. Entonces, cuando yo discrimino cualquier tipo de impulsos que tienen que ver con la sensibilidad somática general, pasé del área somatosensitiva primaria, la pasé al área somatosensitiva secundaria, que está en el lóbulo parietal. Cuando yo discrimino, ¿sí? Uy, hijo de madre, esta mañana la temperatura estaba como una sensación térmica de 5 grados, y no sé qué. De hecho, yo no me bañé, vengo con el buquet de ayer. Ay, qué asco. Estoy discriminando, ¿correcto? Muy bien. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital, la circunvolución O1, ¿dónde está el negro acá? La circunvolución O1 es el área visual primaria. Esa cosa que ustedes se quedan viendo por la ventana, están viendo hacia allá, pero no están detallando nada. Estoy viendo un poco de edificios, estoy viendo el cielo, estoy viendo nubes, estoy viendo unos árboles, pero no estoy detallando. No estoy, ¿qué? Discriminando. Entonces llegó esa visión al área visual primaria. Ahora, si yo les digo, chicos, háganme un favor, asomémonos a la ventana y veamos un edificio alto que está hacia el lado izquierdo, que tiene un letrero que dice Universae, que el logo es una letra U verde con un fondo de un escudo azul y las letras también están en azul. Ustedes ya que tienen que hacer de todo eso que ustedes están viendo, fijar la atención en qué, en una sola cosa que se llama un edificio, que tiene un letrero que se llama Universal, bueno, todas esas vainas. O sea que están ¿qué? Discriminando. Entonces esa información pasó del área visual primaria al área visual secundaria. El área visual primaria es la circunvolución O1, el área visual secundaria es la circunvolución O2 y O3. Bien, pasemos al lóbulo temporal. La parte posterior de T1 es el área auditiva primaria, ¿sí? Estamos escuchando un pocotón de ruidos, estamos escuchando carros pasar, estamos escuchando pitos, estamos escuchando gente hablar, no una sola persona, estamos escuchando muchos estudiantes hablar, gente gritar, bueno, en fin, todo eso. Estamos de repente escuchando por allá un reggaetón, por allá en un almacén tienen un reggaetón, ¿cómo se llama? Un reggaetón puesto y están promocionando la feria del brasier y solo cuco, brasier 5.000 pesos la docena. Ahí está para regalo de Navidad. ¿Llegó a dónde? Al área auditiva primaria. Escuché un poco, estoy escuchando un pocotón de vainas, pero no le estoy poniendo atención a nada. ¿Sí? Como ustedes en clase de morfo. No. Pero la parte posterior de T2 es el área auditiva secundaria. ¿Qué significa que sea secundaria? ¿Que qué? Que se discrimina. Entonces vamos caminando por la calle, ¿cierto? Vuelvo a repetir, estamos escuchando un pocotón de ruidos y de repente digo, oigan, una sirena, viene una ambulancia. ¿Qué les dije? Que de todo ese collage de sonidos, de ruidos, como ustedes lo quieran llamar, que fijaran su oído en qué, en uno solo que se llama sirena, ambulancia.
Vamos por la que seguimos ahí en la calle, que no sé qué, y precisamente el señor Velázquez le va a comprar a la china, allá en la feria del Brasil y solo cucos, de amor y amistad, No, su marica. conjuntico, ¿cierto? Muy bonito, muy sexy, ¿cierto? ¿No le alcanzó para Leonisa? Entonces, cuando él va llegando a la feria del Brasil y solo cucos, como teniendo un parlante, llega y le dice allá al compañero, Los dos se fueron de los dos van a compras. hacer la misma vaina, ir a comprar también, simplemente que él lo va a comprar en rojo y usted va a comprar en negro. ¿O no? Le dice a él, oiga, si escucha esa canción, rechimba esa canción. Él está diciendo a él, quisieran los dos coger de todo ese ruido que había por la calle, fijar la atención, fijar su audición en una canción. O sea, que discrimine, que saque de todo ese ruido. Entonces pasó del área auditiva primaria a la secundaria. Otro ejemplo mucho más claro. ¿Quién de ustedes acá toca guitarra? Doctor Meche. ¿Nadie? Ah, su merced, cierto. No digo que el órgano porque todos tocan el órgano. El piano, ¿no? Sí, yo sí. Y después dice que no va a la feria en Brasil y solo. Todos acá pensamos que era el órgano, el teclado, el piano. Fue el único con esa mente retorcida, fue usted. El que toca guitarra sabe las notas, ¿sí? Entonces sabe, le enseñan que el do, que el fa, que no sé qué. Él en una canción que está sonando por ahí sabe, ah, mire, voy a sacar de oído, como llaman por ahí, voy a sacar de oído una canción. Y empieza a escuchar la canción y dice, este es un do, este es un fa, este es un no sé quién, este es un sí sé cuánto. Pasa ese sonido, lo está pasando ¿a dónde? Área auditiva secundaria. Listo, y el resto del lóbulo temporal, todo el resto del lóbulo temporal tiene funciones de memoria a largo plazo, tiene fibras de asociación, comprensión del lenguaje hablado, comprensión del lenguaje escrito. O sea que ahí es donde está el poder entender, aprender una segunda lengua. Berlitz, hermano. Por eso usted tiene esa fluidez al hablar el inglés. ¿Sí? Que si, no sé si en el colegio de ustedes, en mi época lo hacían, no sé si ahorita lo hacen, que llegaba la profesora, por lo general era la profesora de español, y decía, chicos, saquen una hoja dictado. Y se cogía una revista, cogía alguna vaina y empezaba a leer, y uno copiando. ¿Qué estaba haciendo? Comprender el lenguaje hablado, lo que la profesora me estaba diciendo que yo tenía que escribir y lo escribí. Comprender que yo les digo, bueno muchachos, primera pregunta del quiz, ¿sí? Van a dibujar un tallo cerebral. Para los que lo estudiaron no van a dibujar, porque si no los otros me escriben es un árbol, tallo, no es un árbol. ¿Cierto? Me van a dibujar un carro, hombre, que me dibujen un carro, el concepto de carro, no importa el modelo del carro, la marca del carro, ¿sí? Yo sé que ustedes todos son Maserati, Audi, Mercedes y toda esa vaina, ¿sí? Pero que yo le diga, chicos, dibújenme en un carro y la niña acá me dibuja un perro, ahí tenemos como problemas. Me No gusta. sé por qué cuando yo dije dibujen un perro lo miró a él. Yo estoy hablando de canis. Miren, tenemos falla en el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. Amiga, no pensé que te atreveras Ya a pensó en tanto. otro tipo de perro. Miren lo importante que es eso. Hay fibras de asociación. Del lóbulo temporal, sí lo delataron, hermano. Del lóbulo temporal salen fibras para el lóbulo frontal, para todo el lóbulo frontal. Del lóbulo temporal salen fibras para el lóbulo parietal, para el lóbulo occipital, para dentro del mismo lóbulo temporal, para el lóbulo de la ínsula, para el lóbulo límbico. Miren lo importante. No quiero decir que los demás lóbulos no sean importantes, claro. Porque si se jode esto, pues se daña la parte de asociación.
Si se jode la parte motora, el paciente de pronto no puede hablar bien, porque se dañaron las fibras de asociación del lóbulo del área motora, del área premotora con el área temporal. ¿Sí? Lo que acaba de suceder, dibujé un perro y es que yo no sé dibujar bien las caras de humanos. Pues, hay un problemita pues en las fibras de asociación con Ya el no puedo área seguir visual, grabando. aquí mismo dentro del lóbulo temporal, con la parte del lenguaje hablado y escrito y toda esa cuestión. De pronto también con la memoria a largo plazo, ¿sí? Con la memoria a largo plazo. ¿Por qué? Porque de pronto tuvo una lesión y olvidó cómo es un perro. Pero los canes. ¿Sí? Olvidó cómo es un perro. Y ahí puedo entender la amnesia, ahí puedo entender la amnesia. Lo que sufren ustedes, se me olvidó que hoy había quiz. ¿Sí? Eso. Bueno, muy bien. Preguntas. Obviamente eso tiene muchísimas funciones. Estoy viendo las más básicas. Las más básicas. Señor. Profe, una pregunta. La información que uno recibe en el módulo frontal, ¿cuándo esa información se guarda en el módulo temporal? ¿Eso es automático? No. Tiene que estudiar. Eso no es mágico. Y yo ni paso. Ojalá fuera así, hermano, y nadie perdería la materia. Claro, es que eso es importante. ¿Cómo? ¿No? Pues ahí, esa es la pregunta, o sea, el sistema se toca estudiar para que Claro. quede guardado. ¿Cuál es la manera de yo pasar la información de memoria a corto plazo a largo plazo? Estudiando. Para que esa información pase por esas fibras de asociación. Como cuando no escuchas Estudiando. Porque si yo la dejo ahí nada más, se pierde esa información. Acuérdense que yo le decía que esa información es lábil, esa información es temporal. ¿Correcto? Es como con la música que uno escucha y llega un momento que no se aprende las canciones ya. Correcto. Excelente. Profe, bueno, cuando está pequeño desarrolla el lado derecho e izquierdo, ¿cómo influye en el cerebro eso? Que dicen que si uno es zurdo... El cerebro dominante, el hemisferio dominante. Es que aquí nos faltó ver mucha información de funciones que son bastante complejas. ¿Sí? Para ustedes son bastante, porque hay que mirar bien las fibras de asociación, hay que mirar, yo no sé si yo les decía cuando vimos las vías, habían unas vías que subían ipsi, lateral y contralateral. ¿Qué significa la palabra ipsi? Creo que no ¿para a quién les pregunto? Del mismo lado. ¿Sí ve? Y pregunté y nadie dijo nada. Estábamos procesando la información. La estábamos sacando. La estábamos discriminando. Y del mismo lado. Entonces hay que ver es eso también, y un pocotón de funciones. Si la vía de la que estamos hablando va por el mismo lado o va por el lado contralateral y a qué parte, a qué hemisferio llega. ¿Sí? Hay una cosa que yo les mencioné, nosotros tenemos acá en el área motora primaria y en el área somatosensitiva primaria tenemos unas cosas que se llaman homúnculos. El homúnculo motor, el homúnculo sensitivo, que es la representación de nuestro cuerpo a través de neuronas. Todo eso nos dicta eso que usted está preguntando, pero eso ya es más complejo para estudiarlo, para entenderlo. Bueno, Profe, en cuanto a la dislexia, ¿qué área se daña? lenguaje hablado. Profe, una pequeña pregunta. ¿En qué consiste esta parte que dicen que uno no desarrolla toda la capacidad del cerebro? Nosotros solamente los estudios muestran que desarrollamos en promedio el 30% de todas las funciones cerebrales. ¿En qué consiste? ¿En qué se puede...? Y ole esas neuronas, hermano. Señor, la neurona, ¿no? ¿En qué logra consistir o de qué depende? El desarrollo de actividades o el desarrollo de como ejercicios mentales que vayan activando ciertas partes del cerebro. ¿Sí? ¿Cómo? Desde niño, sí. Desde niño y no necesariamente. Lo que pasa es que, ¿qué sucede? Cuando se hace esa estimulación desde niño, pues las neuronas hasta ahora se están formando y es mucho más fácil desarrollar eso. Ya de pronto, a ver, todos nosotros que somos viejos ya, pues sí nos cuesta más trabajo.
¿Sí? Fíjense, y perdón con la analogía que voy a hacer, si a un niño en el colegio le enseñan a leer y le estimulan el hábito de lectura, ese niño le gusta leer y vive buscando libros para leer. Pero si yo les digo a ustedes, y con todo el debido respeto, ¿sí? Van a leerse, por favor, un libro mensual. No, porque no tenemos desarrollado el hábito de la lectura. No nos desarrollaron ese hábito de la lectura en el colegio y en nuestra casa. No nos desarrollaron ese hábito de la lectura. Entonces, claro, ya ahora que somos viejos, nos cuesta trabajo desarrollar esa habilidad. ¿Por qué? Porque ya tenemos las filas de asociación, las tenemos ocupadas con otras cosas, ¿sí? Y entonces sacar esa parte para darle espacio a esa, lo que les estoy hablando, el hábito de la lectura, es difícil, o cualquier hábito. Entonces, por eso es que hablan de, por ejemplo, la estimulación precoz, la estimulación temprana desde intrauterino. Entonces, que le dicen a los papás, ¿cómo? Que le pongan música. Que le pongan música, ¿sí? Pobre China, lo que le van a colocar. No jodamos, hermano, que la noche suya romántica es colocarle Johnny Rivera, compadre. La niña le va a estrenar eso que le acaba de comprar en la feria del Brasil y solo cucos. Eddie, planifique mejor. Mire el compañero lo que le hace. Sí, entonces, por ejemplo, el efecto Mozart. ¿Qué es eso? El efecto Mozart. ¿Sí? Mozart, no Johnny Rivera, no las hermanitas Calle. ¿Cómo es que se llama el que se murió hace poco? Darío Gómez. Darío Gómez no, el efecto Mozart. ¿Sí? También les dicen por lo menos a los papás que empiecen a colocarle el efecto visual, el estímulo visual. ¿Sí? Que entonces la mamá se coloca en la barriga el papel celofán de colores y con una linterna entonces le empieza a decir, mira, este es el color rojo, cuando llegues a este planeta, cuando llegues a este mundo, cuando llegues a nuestras vidas vas a encontrar que el color rojo lo vas a encontrar que en la sangre, que no sé qué. Eso, acuérdense por dónde se conduce más rápido el sonido, líquido, ¿sí? Y por eso la luz también, porque la luz son ondas electromagnéticas, entonces también, aunque uno no crea, el niño allá adentro va a ver el color y empieza, al escuchar los papás decirle que dónde va a encontrar el color rojo, dónde va a quedar el color verde, el azul, el amarillo, bueno, los colores primarios, le va estimulando desde ya las neuronas al niño. Hablarle, el simple hecho de hablarle, lóbulo límbico. Hablarle pero con cariño, ¿no? Chino pendejo, por culpa suya me tuve que casar con esta. ¿Quién me dijo que fuera a la feria del Brasil y solo cucos, que no sé qué? Guaro esa noche y Johnny Rivera y todas esas cosas, ¿no? ¿Sí? Te prometió que no iba a hablar. Entonces, si se le habla al niño con cositas bonitas, hola hijo, que no sé qué, cositas bonitas, lóbulo límbico se va a desarrollar. Y ese niño entonces en su lóbulo límbico va a tener mayor, digamos, como generación de impulsos agradables desde el punto de esos sentimientos, amor, cariño, afectividad, ese tipo de cosas, ¿sí? Eso es lo que se llama el efecto índigo. En términos generales se llama índigo, pero ya ese índigo está que el efecto Mozart, que el efecto visual, que no sé qué, que si sé cuándo, esas vainas. Pero eso es muy bueno. Ahora, a nosotros nos cuesta ya trabajo, nos va a costar trabajo desarrollar más capacidades, ¿sí? Por eso es que hoy día hablan de que los niños tienen un coeficiente, los niños de una generación de hace unos años atrás, no sabría decirle cuánto tiempo atrás, son niños que tienen un coeficiente intelectual más alto, ¿sí? Que, digamos por así decirlo, no digo los superdotados, pero esas personas superinteligentes que ya son un poco más viejos, ¿sí? Entonces no es raro ver, por lo menos, y se está viendo con mucha frecuencia, ya hay muchos niños con coeficiente intelectual por encima del que tenía Albert Einstein. Y vemos niños, no sé si ustedes han visto noticias, que una niña de tantos años ya en la universidad, en México, ¿sí? En Colombia, que ya están, hay una niña acá en la Nacional estudiando 2 carreras, ¿sí? Y la chinita tiene 15 años apenas, ¿sí? Hermano, usted ya con 23, hermano, ni siquiera para el morro.
en la clínica transcribimos mucha resonancia cerebral y una patología pues muy frecuente que es leucoencefalopatía microangiopática, como Hay un leucoencefalopatía microangiopática, es hipertensiva. los vasos sanguíneos, micro, pequeño, angio, vaso sanguíneo, arterias. Hay una lesión en ese cerebro en donde los vasos no se desarrollaron completamente, entonces deberían tener, por decir un ejemplo, un calibre así, y en esos pacientes está reducido el calibre, y eso genera que muchas células de esa parte neuronal comiencen a sufrir ese trastorno de la parte de la leucopenia, la parte de la aparición de esas células anormales en ese lóbulo cerebral o en ese segmento del cerebro. Y son niños de repente, eso se ve, bueno, no sé si ustedes tienen acceso, no creo, a los antecedentes, por ejemplo, mamás alcohólicas, consumo de sustancias psicoactivas, y no necesariamente consume sustancias psicoactivas, sino también Pretérminos. cigarrillo normal, Sí. cigarrillo normal, el licor, mala nutrición de la madre durante el embarazo, la malnutrición de la madre durante el embarazo, llevan a esos trastornos. ¿Sí? Bueno. Ya saben, doctor. Bueno, nos falta ver la parte de la cara inferior del cerebro, ¿sí? Entonces, acá teníamos T3. Perdón. T3, volteo el cerebro y veo otro pedacito de T3 en la cara inferior del cerebro, ¿sí? Y veo la cisura, esta era la circunvolución T3, ¿qué cisura será esta? T3. T1, No, T3. T4, cisura T4, sí, ya se le fue la información. No, pero no usted, a su compañero. ¿Y esta cisura qué será? T5. Entre la cisura T4 y T5, ¿qué circunvolución? T4. Y después de T5, la cisura T5, ¿qué circunvolución? T5. Ahora, T5, que aquí se ve más bonita. ¿Sí? La circunvolución T5. T5 se divide en dos. La parte anterior de T5 se llama hipocampo. Y la parte posterior de T5 se llama parahipocampo. ¿Sí? Hipocampo y parahipocampo. Bueno. ¿Me puedes regalar la hora, por favor? Las 8:17. Bueno. Muy bien. Vamos a la parte vascular, ya vimos la... Ah, no, mentira, nos falta esta vaina. Bueno, muy bien. Separé los dos hemisferios cerebrales. Veo la cara interna. Separé los dos hemisferios cerebrales. ¿Qué veo? Veo esta comisura, por ahora la voy a llamar comisura, que está formado por sustancia blanca. ¿Y cómo está constituida la sustancia blanca? ¿Cómo? Correcto, por prolongaciones de neuronas. Es decir, que aquí lo que voy a ver son puras axones y dendritas. Si se quito un pedacito de esta comisura, le hago una tinción y la miro al microscopio, lo único que yo voy a ver son axones en gran cantidad, muchos axones, y en menor cantidad dendritas. ¿Correcto? ¿Cómo se va a llamar esta comisura? Se va a llamar cuerpo calloso. Cuerpo calloso. Pero ese cuerpo calloso tiene unas partes, ¿cierto? El uno es cuerpo calloso. Tiene un pico, una rodilla, un cuerpo y un rodete o esplenio. Cualquiera de los dos nombres pueden utilizar. Rodete o esplenio. ¿Sí? Ahora, por encima del cuerpo calloso veo una cisura. Que se va a llamar precisamente la cisura del cuerpo calloso. Por encima de la cisura del cuerpo calloso veo esta circunvolución. Esta. Que se va a llamar circunvolución del cíngulo. Circunvolución del cíngulo. Y por encima de la circunvolución del cíngulo veo otra cisura.
que se va a llamar cisura calloso marginal. Cisura calloso marginal, ¿correcto? Debajo del cuerpo calloso, ¿qué es esto? ¿Cierto? Hay un espacio, un hueco. Ese número 12 es el ventrículo lateral o los ventrículos laterales. Y debajo de los ventrículos laterales veo esta pepa, el 7, que se llama el tálamo, que ya nosotros lo hemos mencionado. Al tálamo llegan las segundas neuronas de las vías aferentes, tanto craneales como raquídeas. Y ahí también encuentro el inicio de las terceras neuronas, de la vía aferente, craneal o raquídea. ¿Y para dónde sale esa tercera neurona? Pues a la corteza cerebral. A la corteza cerebral, ¿correcto? Muy bien. Esa cisura, ¿cómo se llama? La 10. Ya la vimos. Cuando vimos la cara lateral, la cara superficial. ¿Cómo se llama esa cisura? ¿Cómo se llama esa cisura? Espere que él dijo que él quería responder. Ahí no veo, estoy en la cara interna. La precentral, la central, la postcentral, todas las que vimos anteriormente se veían en la cara superficial, la cara externa. Ya que estoy en la cara interna. Y esa cisura la veo tanto en la cara externa como en la cara interna. ¿Qué lóbulo es este? Esa es la parieto. ¿Cómo se llama la cisura? ¿Cómo? Parieto. Parieto occipital. Cisura parieto occipital. De esa cisura sale otra cisura horizontal que me hace ángulo con la cisura parieto occipital, esta, la 9, que se va a llamar cisura calcarina. Cisura calcarina. ¿Sí? Bueno, dejemos por ahí no más cisuras. Bueno, veamos la parte vascular. Ah, miren, acá podemos ver mejor el cuerpo calloso, el pico, la rodilla, el cuerpo, el rodete. Este hueco que ustedes ven allá, ventrículo lateral. Y ustedes ven que hay como una telita. Sí. Eso se llama fornix. Esta pepa, tálamo. ¿Sí? ¿Cómo se llama esta cisura? Está encima del cuerpo calloso. ¿Cómo se llama? Cisura del cuerpo calloso. Lo amarillo, ¿cómo se llama? No, cisura no. Es un giro, es una circunvolución. ¿Circunvolución de quién? ¿De qué? Cíngulo. Circunvolución del cíngulo. Y la cisura que está encima de la circunvolución del cíngulo, la calloso marginal. Cisura calloso marginal. Esta. Y esta, la que me hace ángulo con la parieto occipital, calcarina. Calcarina. Calcarina, cisura calcarina. ¿Listo? Finalicemos con la parte vascular. ¿Ustedes qué dijeron ya? Oh, Margot. Muy bien. Tenemos acá unas arterias que vienen subiendo por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. Esas arterias se llaman las arterias vertebrales. ¿Sí? Esas arterias vertebrales entran al cráneo y ahí adentro me van a dar unas arterias, aquí no se ven, yo las voy a dibujar. Esas dos arterias se llaman las arterias espinales, que van a irrigar la médula espinal. La que está continua, es decir, la que dibujé en línea continua, se llama la arteria espinal anterior. La que dibujé de manera discontinua se llama la arteria espinal posterior. Perdón, que yo me acordé que, espérese, espero que no me estén llamando.
Asesoría proyecto 1. Ok, luego esas arterias vertebrales me dan, aquí no está dibujada, una arteria que se llama pica, que significa arteria cerebelosa póstero inferior. Pica, arteria cerebelosa póstero inferior. Luego las dos arterias vertebrales se unen y me forman esta arteria que se llama la arteria basilar. Esa arteria basilar va por encima del puente, ahí encima de la protuberancia va la arteria basilar. Esa arteria basilar me da estas arterias chiquiticas que se llaman las arterias pontinas o pónticas, que van a irrigar el puente. ¿Está durmiendo? Agárrela. O sea, a las niñas para que no se golpee la cabecita. Linda. Así. Después el día del parcial ella dice que el profesor no le explicó eso. Toda ternura. Muy bien. ¿Cierto? Entonces la arteria vertebral se une y me forma la basilar. De la parte inferior de la basilar sale esta arteria que se va a llamar la arteria aica. Aica, no laica, aica. Arteria cerebelosa anteroinferior. ¿Sí? Perdón, es que tenemos un comité, estoy... Perdón, ya un momento en los locales. Sí, nos toca no dormir. Sí, papi planifique. Aló, hola, profe Manuel, buenos días. Bien, bien, bien. Profe, ¿a qué horas es el comité? Espere, que no le escucho bien. ¿Cómo me decía? Bueno, luego me va a dar la basilar estas otras arterias que se van a llamar la arteria cerebelosa superior. Tan pronto la basilar me da la cerebelosa superior, apenas la basilar me da la cerebelosa superior, se me abren dos arterias que se van a llamar las arterias cerebrales posteriores. Entonces ya sé qué parte del cerebro van a irrigar, ¿cierto? La parte posterior del cerebro, el lóbulo occipital, me va a irrigar la parte distal o la parte terminal del lóbulo temporal, ¿cierto? Listo, de esas arterias cerebrales posteriores salen estas dos arterias que se llaman las comunicantes posteriores. ¿Qué están comunicando? Hacia la parte de la mitad, ahí al ladito del encéfalo, se me unen dos arterias. Esta que va a ser la arteria carótida interna, que venía del cuello, entró al cerebro, al cráneo, carótida interna, y esta arteria que es la arteria cerebral media. Entonces se unen las dos arterias, me hacen una anastomosis, las dos arterias, la carótida interna con la cerebral media. Y ahí es donde se unen, va a terminar la comunicante posterior. Y por el otro lado sale otra arteria que se va a llamar la arteria cerebral anterior. ¿Hacia dónde va la cerebral anterior? Pues principalmente hacia el lóbulo frontal. ¿Sí?
Y esas dos arterias cerebrales anteriores se unen por esta arteria que se va a llamar la arteria comunicante anterior. Comunicante posterior, comunicante anterior. Cerebral anterior, cerebral posterior, cerebral medio. ¿Listo? Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No question? Bueno, dejamos ahí. Entonces no se les olvide, muchachos, el taller. Próxima clase, o sea, de hoy en 8 días, quiz de todo sistema, de lo que hemos visto hasta ahora de sistema, no, todo, sistema nervioso. Próxima. ¿Cuándo? Todo lo que es sistema nervioso. De hoy en 8. ¿De hoy en 8?